o Geo-Johnson, porque, porque estos algoritmos funcionan mejor con datos que tengan de una distribución normal o de tipo gaussiana, ¿sí? Que ustedes bien saben, porque ya lo hemos visto, que es lo que me permite hacer estos algoritmos, mejor dicho, estas transformaciones, lo que me permiten hacer es en mi conjunto de datos. Bueno, entonces, vamos a ver, al menos hoy me interesa que podamos ver estos 4 algoritmos, ¿sí? Si hoy llegamos a ver estos 4, lo que más vamos a tardar es en la explicación, porque la implementación es bastante simple. La implementación es muy simple. Lo que vamos a tardar es explicarlo, pero tampoco son tan difíciles, así que yo creo que podríamos llegar a verlos. Hay que meterle un poco de calma. Bueno, entonces, primero, regresión lineal, ¿sí? ¿Qué es lo que tratamos de hacer con una regresión lineal? En simples palabras es dibujar una recta. Estamos hablando de problemas de regresión. Esa recta que nos diga cuál es la tendencia o la progresión del conjunto de datos, ¿sí? Cuestión de que cuando yo tenga una instancia nueva, a través de esa recta, puedo estimar cuál es el valor que va a poseer de salida ese conjunto de datos, que sería una nueva instancia que se le agrega a mi dataset, ¿sí? Entonces, esto creo que esta es la más fácil de todas, porque estamos hablando de una línea recta, así como habíamos visto ¿sí? Estamos hablando de este caso. ¿Estamos acá? No, más abajo. Acá me sigue estando cualquier lado. Vamos arriba, así encuentro. Vamos arriba. Acá estamos. Acá, a esto quería llegar, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la regresión lineal? ¿Sí? A través de una función lineal, ¿sí? A través de una función lineal, grafica, ¿sí? Una línea que lo que me indica es la tendencia de mi conjunto de datos. Entonces, una nueva instancia que se ubique en algún punto va a ser, por ejemplo, si yo tengo una nueva instancia que es esta, ¿sí? El valor que va a tener esta nueva instancia va a ser el punto más cercano de esta función lineal que se graficó. Entonces, obviamente, el valor de salida, en realidad, debería ser en el donde se encuentra correctamente este punto, pero, como está muy bien en esta parte, yo tengo esta suerte de error, ¿sí? Este error, tenemos distintas métricas de error para problemas de regresión, que ya los vimos. Tenemos error cuadrático medio, raíz del error cuadrático medio, error medio absoluto, R cuadrado. Bueno, ese error me va a representar cualquiera de esos errores. Lo que me va a estar indicando es esta distancia, ¿sí? Bueno, lo mismo acá, que apliquen Box-Cox o Geo-Johnson antes de aplicar a este algoritmo. Regresión lineal, ¿sí? Entonces, esta es la función que vamos a aplicar, el método o el modelo, mejor dicho, que vamos a aplicar, que es regresión lineal. Y no hay mucho más, ¿sí? Vamos a aplicar. Bueno, importamos regresión lineal. Acuérdense que habíamos dicho, vamos a aplicar K-fold con 10 particiones, ¿sí? Esto lo vamos a hacer en todos. Bueno, ¿cuáles son? ¿Sí? En splits. Vamos a usarlos a estos, ¿sí? Vamos a usar 10 Vamos a usar 10 particiones, habíamos dicho. Acuérdense que siempre bueno, esto por defecto está en false, pero si nosotros colocábamos una semilla, teníamos que pasarlo a true, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar primero el modelo. El modelo que vamos a aplicar es el de regresión lineal. Después, vamos a usar un scoring, que va a ser el que ya sabemos, que me devuelve el uso de cross-val score, que es el negative
mean square error, o el error cuadrático medio negativo, ¿sí? Y después vamos a aplicar el cross-val score, ¿sí? Entonces, los resultados de aplicar este modelo con CAFOL va a ser de aplicar cross-val score o validación cruzada mediante un CAFOL de 10. ¿A qué se lo vamos a aplicar? Al modelo de regresión lineal. Se lo vamos a aplicar. Estamos hablando de un problema de regresión, ¿sí? Pero teníamos la matriz de variables independientes y el vector con la variable dependiente o variable objetivo, ¿sí? El método de validación cruzada que vamos a utilizar en este caso va a ser CAFOL con 10 particiones. Esto es lo mismo que hacíamos cuando trabajábamos en otros cuadernos, ¿sí? Así que es exactamente lo mismo. Y el scoring que vamos a utilizar es negative mean square error, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a imprimir negative mean square error. Bueno, entonces, ¿qué teníamos? Tenemos un array que va a ser el de resultados, al cual, ¿sí? Cross-val score me devuelve un vector, ¿sí? Con los resultados de las 10 particiones que se hicieron. Entonces yo, para obtener el resultado del negative mean square error, lo que tengo que hacer es obtener el promedio de ese vector de 10 elementos, ¿sí? Que cada uno de esos elementos es el resultado de esa partición en particular. Bueno, y también tenemos la desviación estándar, ¿sí? Vamos a poner entre paréntesis. Va a ser resultados punto desviación estándar. Bien, entonces creo que ahí ya estamos. Puede ser que me haya equivocado en algo. Bien, entonces estamos aplicando un modelo de regresión lineal con la métrica negative mean square error a través de validación cruzada con CAFOL de 10, ¿sí? Tenemos un error negativo, por así decir, un error cuadrático medio negativo de menos 23,74, que por sí solo en realidad no me dice nada. Me va a decir algo cuando lo compare con otros modelos, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Aplicar e implementar otros modelos. En este caso estamos aplicando el modelo de regresión lineal, pero vamos a aplicar otros modelos. En este caso de taxonomía lineal, y vamos a comparar sus resultados con este que obtuvimos para ver si mejora, si empeora. ¿Está bien? Esa es la idea. La implementación, en este caso, del modelo de regresión lineal con validación cruzada repetida, la hemos visto en algún otro cuaderno cuando estábamos trabajando con estos temas. O sea, no va a variar mucho más lo que vamos a hacer. En algunos casos hay algunas diferencias, pero ustedes van a ver que ahora, al aplicar los distintos modelos de taxonomía lineal, simplemente lo que va a modificarse es el modelo que importamos y no mucho más, ¿sí? Y no mucho más. Por supuesto que se pueden configurar hiperparámetros. En este punto ahora particularmente no lo vamos a hacer. Bueno, vamos al segundo problema, al segundo algoritmo, ¿sí? Este sería el de la regresión lineal, ¿sí? Estamos obteniendo este error, ¿sí? De menos 23,74, ¿sí? Que obviamente este error es, ya vimos lo que es el error cuadrático medio, pero es el error cuadrático medio del obtenido de cada una de estas instancias, ¿sí? Acuérdense que el error cuadrático medio era el valor real menos el valor predicho elevado al cuadrado, y eso se dividía por la cantidad de instancias, ¿sí? O sea, el valor real va a ser este, el valor predicho va a ser el que esté sobre la recta, ¿sí? Esa diferencia se eleva al cuadrado y se hace lo mismo con todas las instancias, ¿sí? Del conjunto de datos, y eso se divide por la cantidad total de muestras. Cuando vimos evaluación de algoritmos, vimos el cuadrático medio. Bueno, Ridge Regression, ¿sí? Ahora vamos a empezar con los que le agregan una penalización, ¿sí? A la métrica de error que estamos obteniendo, ¿sí? Ridge Regression
y lazo regression son dos algoritmos que lo que hacen es, a la métrica mean square error, en este caso, le van a agregar una penalización. ¿Está bien? Vamos a ver cómo se ejecuta esa penalización. Entonces, estamos hablando de una regresión lineal, ¿sí? En la regresión lineal tenemos, ¿sí? Esto sería una ecuación lineal, ¿sí? B sub 0 más B sub 1, X sub 1. X sub 1 es una característica, X sub 2 es otra característica. Entonces, así como en PCA teníamos el peso, que era A sub 0, mejor dicho, A sub 1, A sub 2 y demás, en una regresión lineal tenemos estos coeficientes, B sub 1, B sub 2, B sub n, ¿sí? Que también sería una suerte de peso, de contribución de cada característica en esa ecuación lineal que estamos obteniendo, ¿sí? En este caso, B sub 0 es la ordenada al origen, ¿sí? B sub 0 sería el punto desde el cual, ¿sí?, corta con el eje Y recta, ¿sí? Sería este punto, ¿sí?, la ordenada al origen. Bueno, entonces, si tengo un B sub 2 que es 3, eso significa que en este caso X sub 2 tiene un peso de 3, que si B sub 2 es mayor que B sub 1, obviamente esta característica X sub 2 tiene más peso que la X sub 1. Algo muy similar a lo que veíamos en PCA, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es importante? Cuando hacemos lazo o cuando aplicamos Rich, ahora estamos viendo puntualmente Rich, ya vamos a ver lazo. En Rich, lo que se me permite, cuando se aplica esta regresión, algunos coeficientes, esos B sub 1, B sub 2, B sub n, pueden achicarse, pueden hacerse muy pequeños. Entonces, lo que le van a dar es una contribución muy pequeña a ese atributo en esta ecuación lineal. En lazo, algunos coeficientes pueden hacerse cero. Ese B sub 1, B sub 2, B sub n pueden hacerse cero. El hecho de que se hagan cero significa que en esa ecuación lineal, si yo tengo un coeficiente que acompañe una característica que es 0, por ejemplo, si B sub 1 fuese 0, X sub 1 no tendría ningún tipo de peso en esta ecuación, ¿sí? Es como si no existiese. Entonces, lazo, al permitir o al hacer que algunos de estos coeficientes puedan ser 0, lo que está haciendo también es aplicar selección de características. Por eso está también en el otro cuaderno de selección de características, técnica lazo, porque lazo es un modelo de regresión lineal que también sirve para hacer selección de características. ¿A partir de qué? A partir de que al aplicar la regresión lazo, algunos coeficientes pueden llegar a ser 0. Vamos a hablar un poco más de esto, ¿sí? Para ir redondeando y para poder seguir haciéndolo más entendible. Bueno, en regresión Rich, que es la que estamos viendo ahora, ya vamos a pasar al lazo, la penalización de la cual yo les hablaba, se le aplica el error, se llama norma L2, así es el nombre que posee. Esa penalización se llama norma L2. ¿Qué significa la norma L2? ¿Cómo está representada la norma L2? Así, de esta manera que ustedes ven acá abajo, ¿sí? Yo tengo el error cuadrático medio, que es el error cuadrático medio, el mismo error cuadrático medio que yo obtengo en una regresión lineal, como la que vimos anteriormente, pero además se le agrega una penalización. Esa penalización es la sumatoria de los coeficientes al cuadrado. ¿Qué coeficientes? B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub n, depende de la cantidad de características que tenga. Se elevan al cuadrado y todo eso se multiplica por un parámetro que es el alfa. ¿Está bien? Entonces, ¿qué son los coeficientes? Los coeficientes son B sub 1, B sub 2 y demás. Si yo tengo coeficientes muy grandes, es decir, si yo tengo un peso muy grande de una característica en esa ecuación lineal, yo voy a tener una gran penalización. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la clave acá? Que los coeficientes grandes se penalizan mayor que los coeficientes más pequeños. Entonces,
Si yo tengo coeficientes muy grandes, B sub 1, B sub 2, B sub 3, esto no lo van a tener que calcular ustedes. Esto se obtiene directamente al aplicar la regresión. Estamos tratando de entender qué se efectúa al aplicar una regresión de tipo Rich. Cada uno de estos coeficientes se los suma, se los eleva al cuadrado y se los suma. Y después se multiplican por un parámetro alto. Entonces, ¿qué me conviene a mí? Para tener un menor error. Si yo quiero tener un menor error, me conviene tener coeficientes más chicos, para que no sea tan grande la penalización. Eso pasa en Rich. En los coeficientes, si yo tengo un alfa muy grande, ¿sí? Este alfa se llama valor de regularización, es el parámetro que controla la fuerza de esta penalización. Si yo tengo un alfa muy grande, por supuesto la penalización va a ser mayor, pero para que eso no ocurra, al aumentar el valor del alfa, ya vamos a ver cómo se hace eso, estos coeficientes van disminuyendo, ¿sí? En Rich se hacen cada vez más pequeños, pero nunca llegan a ser cero. En Lazo, si yo tengo un valor de alfa muy alto, o un valor de alfa alto, algunos coeficientes pueden ser cero, con lo cual, si yo tengo coeficiente cero, estaría aplicando una suerte de selección de características. Vamos a seguir hablando un poco de esto. Entonces, esta sumatoria es la norma L2. Se multiplican por un parámetro alfa, ¿sí? Entonces, cuanto mayor es alfa, más se penalizan los coeficientes grandes. Bueno. Entonces, vamos a ver acá, tenemos Rich en la documentación oficial de la librería, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué hace la regularización Rich? Aplica esta función, ¿sí? Aplica esta función. ¿Sí? Fíjense que acá también tenemos un alfa. Este alfa es el mismo alfa del cual estábamos hablando. Fíjense que por defecto alfa es igual a 1. Vamos a ver la guía de usuario. Bueno, acá está la regresión de tipo Rich, ¿sí? Aplicada. Esta ecuación es la que se aplica cuando utilizamos Rich Regression, ¿sí? Pero lo más importante de esto es que ustedes entiendan que con Rich se aplica al error que obtenemos, que es el error cuadrático medio, una penalización que se llama norma L2. ¿Sí? Vamos a ver cómo aplicar Rich. Vamos a venir acá, vamos a copiar. Vamos a pegar lo mismo que utilizamos en la regresión lineal, con la diferencia de que ahora esto no va a ser linear regression, sino que va a ser Rich, ¿sí? Acá tampoco va a ser linear regression, va a ser Rich. Y lo demás creo que está todo igual, no hay que cambiar nada, ¿sí? Aplicamos un modelo Rich con una partición de 10. Aplicamos obviamente el scoring que va a ser el error cuadrático medio. A veces habría que sacarle entonces el NEC, ¿no? No, porque el negativo ¿No? siempre, no, el negativo es porque así es el scoring de crossball score, ¿sí? No tiene nada que ver en este caso con Rich, de que sea negativo. Tiene que ver con que crossball score es la métrica de accuracy de score, mejor dicho, que está determinada, la validación cruzada. Si es esta. Si vos le pones min score error, te va a dar un error. Okay. Entonces, con Rich tenemos menos 23,88 y con Lazo teníamos menos 23,74. ¿Sí? O sea, acuérdense que en este caso valores más pequeños, si yo tengo el 0 es, si yo tengo un negative mean square error de 0, que no hay error. O sea, no hay diferencia entre el valor predicho y el valor observado, o el valor real, mejor dicho. Entonces, si yo tengo menos 23,74 y tengo menos 23,89, evidentemente con la regresión lineal tengo mejor resultado que con, en este caso, aplicando Rich. Esto no siempre puede ser así, dependerá también del conjunto de datos. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre Rich y Lazo? ¿Sí? Que Lazo, en lugar de aplicar la penalización llamada L2, norma L2, aplica la penalización que se llama norma L1. ¿Cuál es la penalización norma L1? Sumar
el valor absoluto de los coeficientes, ya no los coeficientes elevados al cuadrado, como en Rich, sino el valor absoluto de los coeficientes y multiplicarlos por el valor de regularización conocido como alfa, que es aquel que controla la fuerza de esta penalización, ¿sí? Bueno, hay muchas cosas que está bueno que ustedes lo lean después. Se los estoy explicando tal vez un poco rápido, no es tal vez lo ideal, pero les puedo asegurar que yo les estoy haciendo una suerte de resumen de lo que figura en el cuaderno que vale la pena que ustedes lo lean, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo les mencionaba, ¿sí? Que con la penalización L1 o con la norma L1, algunos coeficientes pueden ser 0. Entonces, ¿qué me permite eso? Hacer una selección de características, por supuesto que algunos coeficientes sean 0 y seleccionando las características, es decir, reduzco la dimensionalidad, reduzco el riesgo de overfitting. Evidentemente, si esas características no son importantes, puede eso hacer que mi modelo termine aprendiendo mejor de los patrones importantes que posee mi conjunto de datos, sino tal vez del ruido o de lo que no es tan irrelevante. Bueno, entonces, Lasso selecciona automáticamente las características más relevantes a través de esos coeficientes que se vuelven 0. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre Lasso y Rich? Eso que les mencionaba, ¿sí? Acá está explicado, realmente es lo mismo que les vengo mencionando. Con L1 se vuelven 0 algunos coeficientes, solamente los de las características menos importantes, y con Rich, si yo tengo un alfa grande, se disminuyen esos coeficientes, pero nunca llegan a ser 0. Entonces, con Lasso, acá este gráfico lo que me indica es, yo tengo un alfa, ¿sí? Un alfa que es bastante elevado, ¿sí? Un alfa elevado, y con ese alfa elevado, algunos coeficientes, ¿sí? Fíjense cómo decrece esta curva, pueden llegar a ser 0, como en este caso, pero con Rich, los coeficientes nunca llegan a 0, ¿sí? Nunca llegan a 0, sino que pueden disminuir su valor, pueden ser menores, pero no van a ser nunca 0, por lo tanto, Lasso sí me permite hacer selección de características. Bueno, y entonces, después el otro tipo de regresión que se puede aplicar es la regresión lineal, sin regularización, ¿sí? Que es la que vimos anteriormente. La regresión lineal es solamente una ecuación lineal sin regularización. Bueno, les pido 5 minutos, ¿sí? Un segundito, ya estoy con ustedes, que me están llamando por teléfono. Ahí volvemos. Bueno, perdón. Bueno, entonces, vamos a ver cómo implementar Lasso de dos maneras, ¿sí? A través de Lasso o de Lasso Cross Validation, ¿sí? O CB. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Ahora vamos a ver, tengo que darte la información. Se los voy a abrir. Vamos a ver. Entonces, Lasso me permite que yo coloque y le escriba el valor de alfa que deseo. ¿Cuál es ese valor de alfa? El que habíamos hablado, que es el que controla
el valor de la penalización, ¿sí? La fuerza de lo que se conoce como regularización, ¿está bien? Bueno, acá está la ecuación que aplica Lazo, ¿sí? Entonces, vamos a implementar de la misma manera que habíamos haciendo antes. Y después vamos a pasar al cuaderno de selección de características y con eso terminamos, ¿sí? Perdón si me extiendo un poquito más, les pido disculpas, pero sí me gustaría cerrar con esto hoy, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar Lazo, acá también. El error medio, esto queda todo igual, ¿sí? Lo único que modificamos es el modelo que estamos importando, ¿está bien? Fíjense que en este caso estamos obteniendo menos 28,74 y una desviación estándar bastante elevada, ¿sí? En el anterior, ¿cuánto teníamos? Menos 23, o sea, subió en este caso el error, ¿sí? Si bien es un valor menor, pero se entiende que tengo más error que antes, ¿está bien? Bueno, entonces, acá estamos aplicando Lazo. Con el Lazo nosotros elegimos el valor de alfa. Por defecto está en 1. ¿Está bien? Yo podría colocarle un alfa distinto y tal vez el error se vea modificado. Seguramente se va a modificar, ¿sí? Puede ser mejor o peor en función y en virtud del valor de alfa. Pero hay una variante que se llama Lazo Crossval o CB, Lazo CB, que viene de Cross Validation o de validación cruzada. Y con el Lazo CB, la ventaja que tenemos es, si lo tengo acá, no, Lazo CB, que el valor de alfa, ¿sí? Se define automáticamente, ¿sí? Entonces, es un modelo lineal Lazo con un entrenamiento iterativo a lo largo de del camino de regularización. Pero ¿cuál es la diferencia entre Lazo CB y Lazo? Que en Lazo CB el valor del alfa es elegido automáticamente, ¿sí? A través de la validación cruzada que hace Lazo CB para obtenerlo, ¿no? Bueno, nos devuelve al Lazo, pero la diferencia es que lo que utilizamos con Lazo CB es validación cruzada, que nos permite seleccionar el valor de alfa automáticamente. Me equivoco acá. Entonces, aquí disminuye un poco, sí, disminuye, evidentemente había un mejor valor de alfa, pero sigue siendo mayor que el que tuvimos, por ejemplo, con la regresión lineal. Fíjense, en lugar de tener que probar diferentes valores de alfa manualmente, como es con Lazo solamente, a través del Lazo CB, el valor de alfa se encuentra automáticamente, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense, el Lazo CB, ¿qué hace? Ajusta o se entrena varias veces con diferentes valores de alfa, ¿sí? A través de la validación cruzada. ¿Y cuál va a elegir? El que selecciona el que tiene menor error de prueba, ¿sí? En esa validación cruzada que hace. Bueno, ya nos falta poquito, ¿sí? Vemos esta última. Hay una alternativa que es ElasticNet, ¿sí? ElasticNet es una mezcla, o lo que hace es combinar tanto Rich como Lazo, combina ambas regresiones lineales. Entonces, ¿qué me permite eso? Que yo tenga algunas de las ventajas de la norma L2 y algunas de las ventajas de la norma L1. Bueno, entonces, cuando yo tengo un gran número de características, ¿sí? Cuando yo tengo un gran número de características, me conviene aplicar, por así decir, Lazo, porque es la que me permite hacer selección de características. Entonces, conviene tener una parte de lo que es la norma L1. Ahora, cuando tengo grande multicolinealidad, me conviene tener una parte de la norma L2, ¿sí? Porque si bien reduce los coeficientes de las características, ¿sí? Si bien reduce los coeficientes de las características, no llegan a ser 0. Entonces, hay cierta información que es importante en mi conjunto de datos que no se elimina completamente. Bueno, entonces, ¿qué hace ElasticNet?
¿sí? Lo que me da es una combinación, ¿sí? Es una penalización mixta que está determinada por la penalización alfa por L1 y más beta por L2, ¿sí? Obviamente eso se le va a sumar al error cuadrático medio, que es el error de la regresión lineal a secas. ¿Está bien? Entonces, en este caso, tanto el alfa como el beta, ¿sí? Tanto el alfa como el beta son controlados por un valor que se llama, o un atributo, mejor dicho, un parámetro que se llama L1 ratio, ¿sí? L1 ratio, vamos a ir a la clase, ElasticNet, L1 ratio, por defecto está en 0,5. ¿Qué quiere decir que esté en 0,5? Que va a ser mitad L1, mitad L2. Es decir, que el mismo valor de penalización L1 en realidad va a ser el mismo porcentaje, ¿sí? Es decir, que el alfa y el beta van a tener la misma proporción para aplicar sus penalizaciones. Pero si yo tengo un L1 ratio, que lo puedo configurar en el modelo de ElasticNet, si yo tengo un L1 ratio que es igual a 1, ¿sí? Significa que solamente se va a aplicar la penalización L1. Si yo defino L1 ratio en 1, va a ser solamente la penalización L1, con lo cual voy a tener solamente sería lo mismo que aplicar lazo. ¿Está bien? Ahora, si yo tengo L1 ratio en 0, va a ser como tener solamente la penalización L2. Va a ser, en ese caso, como aplicar solamente Rich. Obviamente, si aplicamos ElasticNet, no quiero que sea solo lazo o solo Rich. Lo que quiero es combinar ambas, porque si no, para eso aplico Rich o aplico lazo directamente. ¿Está bien? Pero este valor de parámetro L1 ratio es el que me permite controlar cuánto de la penalización L1 aplico y cuánto de la penalización L2. Bueno, entonces, ElasticNet es una elección intermedia cuando son útiles ambas regularizaciones, ¿sí? Bueno, vamos a aplicar ElasticNet, que no va a variar mucho de lo que ya veníamos haciendo, y ya hacemos los últimos. Entonces, también de lo que quiero que vean es que implementar un modelo, por más que nosotros no sepamos realmente lo que estamos haciendo, es importarlo correctamente y colocarlo en el lugar adecuado de nuestra estructura de modelizado. Y después observar cuál es el rendimiento que estamos obteniendo. Pero hay que saber, obviamente, qué estamos importando, en dónde ubicarlo y el valor que me devuelve la métrica, poder interpretarlo de forma correcta. Tal vez no sepa exactamente qué hace ElasticNet, pero sí puedo importarlo y observar si el error disminuye o no. Y en este caso, claramente vemos que no, que es un error mayor que el anterior. ¿Está bien? O sea, si yo tengo que elegir entre estos 4 que aplicamos recién, me quedaría con la regresión lineal. ¿Sí? La primera de todas. O podría quedarme tal vez con lazo. ¿Sí? Podría quedarme tal vez con lazo. ¿Por qué? Porque lazo me hace selección de características. ¿Sí? Entonces, vamos a ver lo último. ¿Sí? Les prometo que vemos lo último y ya terminamos. Total, esto está ya el código ya está escrito en la celda de código correspondiente. Acá hablamos un poco de lo que es lazo, pero en este caso apuntamos a lo que es selección de características. Acá volví al cuaderno de selección de características y hablamos de vuelta de que tenemos la penalización L1, que ya la vimos, de que algunas características o algunos coeficientes pueden ser 0, por eso se seleccionan características en lazo. Bueno, entonces vamos a aplicar a nuestro problema de, en este caso, regresión. Estamos trabajando con regresiones. Lazo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a importar? Vamos a verlo muy rápido. Acá esto ya se los dejo escrito. Importamos lazo CB, o sea, utilizamos la variante de validación cruzada, la que me selecciona automáticamente el valor de alfa.
¿sí? Creamos el objeto red, que va a tener, que sería el modelo de regresión. Lo entrenamos, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer es seleccionar, ver cuáles son las características que son 0, ¿sí? Lo entrenamos. Acá ya no estamos aplicando validación cruzada, ¿sí? En realidad sí la aplica lazo CB, pero nosotros no estamos haciendo validación cruzada para poder observar una métrica como en el anterior caso, que estamos viendo el error cuadrático medio negativo. Acá vamos a ver cómo trabaja lazo y cómo hace que sus coeficientes sean 0. Entonces, entrenamos la matriz, entrenamos X de regresión, con Y de regresión, el modelo lazo CB, y vamos a ver los parámetros de lazo CB. Los tenía por acá, los perdí ya. A ver si está acá. Este es lazo. Vamos atrás. Lazo CB. Entonces, yo tengo parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Esto es lo último, ¿sí? Parámetro alfa. ¿Sí? Me dice cuál es el valor de alfa que encontró el mejor valor de alfa a través de la validación cruzada. Acuérdense que estoy en lazo CB. Esto se selecciona automáticamente. Entonces, alfa me dice cuál es el mejor valor de alfa. Y después tenemos, que cierro todo esto. Acá, esto no. El mejor score, ¿sí? Y el mejor score, ¿sí? El mejor score lo obtenemos con el método score, ¿sí? ¿Qué me devuelve score? Me devuelve R cuadrado. Ya sabemos que es R cuadrado, ¿sí? Es el coeficiente de determinación. Lo vimos cuando vimos las métricas de rendimiento, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un data frame con la matriz de coeficientes, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer acá? Queremos ver, acuérdense que estamos haciendo ahora, estamos tratando de analizar cómo lazo vuelve algunos coeficientes 0. ¿Cuáles son esos coeficientes? Los pesos de cada una de las características. B sub 1, B sub 2, B sub 3. Esos son, o beta, mejor dicho, beta sub 1, beta sub 2. Esos son los pesos de las características. Algunos de ellos pueden ser 0. ¿Cómo vemos cuáles son sus coeficientes que son 0? Con el atributo coef, ¿sí? Eso lo voy a obtener después de haber entrenado este modelo con mi conjunto de datos de regresión. Entonces, vamos a ver a través de un data frame estos coeficientes, ¿sí? Esto ya saben cómo crear un data frame, va a ser el índice, que van a tener, el índice va a tener el nombre de las columnas o de las características. Y bueno, vamos a observar algunas cuestiones más. Vamos a compilar esto, si total después es hacer un gráfico que lo van a poder entender sin mayor problema. Tenemos el mejor alfa, ¿sí? El mejor alfa es el que se obtuvo a través de la validación cruzada, es decir, tengo un alfa de 0,72. Acuérdense que si yo no aplicaba lazo CB, aplicaba lazo, el alfa por defecto era 1, ¿sí? El mejor score es 0,7, ¿sí? Este score es el R cuadrado, ¿sí? Acá figura, ¿sí? Devuelve siguiente determinación, R cuadrado. Ahí. Después, imprimimos, mejor dicho, creamos un data frame con el atributo coeficientes o coef-bajo. Entonces, con ese data frame, si yo observo todas las características de mi problema de regresión, y lo que voy a observar es que tengo 3 características que el coeficiente es 0. En este caso es Indus, es Chas y es Knox. Entonces, yo lo que puedo saber ahora es que tanto Indus como Chas como Knox no son consideradas por lazo debido a que no son importantes, les asignan muy poco peso. Entonces, lazo lo que está haciendo en este caso es seleccionando características, porque el peso de estas características son 0. Bueno, después figura que lazo toma de las 13 variables que tenemos, toma 10 y elimina 3 variables, ¿sí? Para escribir esta línea inferior, para escribir esta línea inferior, ¿sí? Está utilizando esta línea de código que simplemente suma los coeficientes que son distintos de 0 y por otro lado suma los que son iguales a 0. Nada más. Y después hace
imprime un string, ¿sí? Finalmente, hacemos un diagrama de barras horizontal, en el cual podemos observar cuáles son los pesos de cada coeficiente. Entonces, eso lo dejo para que ustedes lo vean después. Ya saben hacer gráficos, eso no hay problema. Lo van a entender sin ningún tipo de inconveniente. Pero fíjense, el peso de cada característica para Knox, Chasis Indus, es 0. Y después tengo algunos pesos positivos, el que más peso tiene es RM, y algunos pesos negativos, ¿sí? Bueno, hay algunas cosas más que se los dejo para que ustedes lo vean. Esto ya no hay código, es simplemente explicación, ¿sí? Habla de el R cuadrado, ya saben lo que es. Cuando vimos métricas de evaluación, vimos R cuadrado. Acá hay algo bastante sintético, pero habla de lo mismo, de lo que es el coeficiente de determinación. Y no mucho más, ¿sí? Hay algunas cuestiones que es importante que las vean también para cerrar algunos conceptos. Pero más allá de eso, quería que se lleven cómo aplicar PCA, que fue lo primero que vimos en la clase de hoy, y 4 métricas de regresión, de taxonomía lineal. Regresión lineal, lazo, rich. Lazo también vimos en su variante cross validation y elastic net regression, ¿sí? Y también vimos cómo lazo permite hacer selección de características. Algunas cuestiones más al respecto de eso están escritas en el cuaderno, en todo lo que sigue aquí abajo, hasta que arrancamos con reducción de dimensiones. Les recomiendo que lo vean, porque obviamente les va a permitir cerrar algunas ideas, o tal vez, ¿por qué no?, generar algunas inquietudes, que las inquietudes muchas veces no son malas, sino que si después me pueden preguntar sin ningún problema si es que algo no lo entienden, o si ustedes investigan, les puede dar la respuesta que necesitan para aclararles algunos conceptos, ¿sí? Pero fíjense también que la implementación de cada uno de estos modelos, cuando vimos en el otro cuaderno, no es difícil, porque la estructura es la misma. Lo que cambia es cómo importamos el cuaderno y, por supuesto, el resultado que obtenemos de la métrica de evaluación que apliquemos. Bueno, mañana vamos a ver los otros algoritmos que nos faltan y vamos a ver un ejemplo resumido de un modelizado, ¿sí? Y con eso es todo de ustedes el trabajo práctico. Les voy a dejar este cuaderno, ¿sí? Este cuaderno del aula virtual y unas nuevas consignas del trabajo práctico. Mañana seguimos con lo que les dije. Basta por hoy. No sé si tienen alguna duda. Seguramente tengan varias, pero bueno, hay que tratar de hacerlo lo más rápido posible porque quiero llegar con todo y que ustedes puedan hacer el trabajo con todos los cuadernos completos. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Tiene alguna duda? Bueno, No, nos perfecto, vemos mañana profe. entonces. Gracias a ustedes, que tengan una buena noche. Gracias, buenas noches. Chao, hasta luego. Nos Gracias, vemos. buenas noches. Chao, buenas noches a todos. Porque yo trabajé con Starker y realmente me vio, ¿cómo se llama el gladiador? El nombre. Russell Crowe. Claro, El personaje es máximo. me vio y dijo, ese es el que quiero de arriba haciendo así con el dedo. Eso es Cristina hoy en el ambiente de la política. Es el último extra del gladiador que se quiere vender como si fuera gladiador. Es más, se quiere vender como si fuera el emperador.